cortometraje es una producción audiovisual cinematográfica que puede durar alrededor de 15 minutos, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero que tiene los mismos géneros que el cine de gran formato. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos platiquemos con algunos directores de cortometrajes aquí en el CCC y cuáles son sus propuestas. Comenzamos. Alejandro Guzmán es director de cine, egresado de esta escuela y como todos los alumnos en algún momento realizó algunos cortometrajes, como por ejemplo El Otro José. ¿Cuál es la importancia de los cortometrajes en la formación académica de los chicos, Alejandro? Creo que para formar a un cineasta, lo más importante, mucho más allá como de la teoría o de lo que uno puede leer en los libros o de lo que puedes aprender en los maestros, es grabar, o sea, es filmar, hacer historias o situaciones o pequeñas escenas, ¿no? Le dan a uno como mucha facilidad, ¿no? A la hora de poder como esto, como de comunicarte a través de una cámara de manera bidimensional, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Es como cuando aprendes a dibujar, toma un lápiz y puedes hacer a lo mejor un primer garabato y no te queda como tan bien. Pero a partir de que dibujas y practicas, la mano se te va soltando. Creo que lo mismo pasa a la hora de hacer cortometrajes. De alguna manera como que tu mirada también se va entrenando y aprende uno esto, a mirar. Los cortometrajes son muy importantes. Es muy diferente a los largos, ¿no? Es otro lenguaje. Mucha gente los compara como con un cuento a diferencia de la novela. Yo creo que todavía es más allá, porque tiene sus propias reglas y que uno obviamente va aprendiendo conforme va haciendo más cortometrajes, ¿no? A mí me encantan, ¿no? Por ahí hay alguien que dijo que cuesta el mismo trabajo hacer un cortometraje que un largometraje. Finalmente sí requiere la misma atención y el mismo trabajo y la misma disciplina, pero no sé, un cortometraje es inmediato, de golpe, y de pronto en 1 minuto, en 2 minutos, obviamente que depende de cuánto dure tu cortometraje, te puede mostrar a lo mejor mucho más que una película de 2 horas, de 2 horas y media incluso, ¿no? Alex, y si ahondamos más en qué es un cortometraje y cuáles son las diferencias entre un corto y un largometraje, ¿cómo lo describiríamos? Pues bueno, la primera diferencia que puede haber obviamente es la duración. En el largometraje tienes chance un poco más como de explorar de alguna manera, en el caso digamos de un personaje o de una historia, ¿no? Que hay como más tiempo como para respirar, y un cortometraje tiene que ir a la yugular. No hay como mucho tiempo como de reflexión, digamos, en el momento que estás viendo el cortometraje. Y eso no quiere decir que sea una película muy dinámica, ¿no? A lo mejor es un cortometraje y también requiere como de un tiempo lento, pero sin embargo lo que se está mostrando o lo que quieres mostrar o lo que quieres contar tiene que ser, creo yo, como esto, como mucho más directo, ¿no? Y que siento yo que la reflexión viene después. Desde tu perspectiva actual como cineasta, ¿qué experiencia te dejó aquel cortometraje de El Otro José que realizaste como tesis aquí en el CCC? Eso fue toda una experiencia para mí hacer El Otro José. Debo decir que El Otro José es un corto largo, no era un corto tan corto en realidad. Creo que duraba como 25 minutos, ¿no? Lo filmamos en 10 días. Una experiencia para mí muy enriquecedora porque, bueno, Joaquín en aquella época también, él apenas estaba empezando como en como negocio como del cine. Y digo, para todos nosotros, incluso para el fotógrafo, para las sonidistas, ¿no? Porque éramos todos estudiantes. Era el tercer cortometraje que hacía dentro de la escuela. Y entonces yo ya había aprendido mucho de los otros dos. El segundo te puedo decir que fue prácticamente un desastre y el primero me fue muy bien. ¿Y de qué se trató El Otro José? El Otro José trata de un taxista de la Ciudad de México, ¿no? Que está perdidamente enamorado de una telefonista, ¿no? Del sitio en donde trabaja. Y justo donde arranca la película es en la separación de ellos. Es un tipo iracundo, violento, que no soporta la idea de vivir separado de ella. Y nada, decide quitarse la vida tirándose de un puente peatonal. Y da la casualidad que justo antes de hacerlo le salva la vida a un judicial, un policía. Y este judicial le enseña, digamos, que tiene que ser una persona diferente para poder ser feliz, vamos a decirlo así. Y José cambia.
Aquel que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y de qué manera todos estos cortometrajes que realizaste alguna vez durante tu formación influyeron en el profesional del cine, el director que eres ahora, y también como maestro de esta escuela? Pues mira, yo creo que me sirvió mucho en el sentido, por ejemplo, a la hora como de relacionarme como con los actores, por ejemplo, ¿no? Te da sobre todo, nada, mucha seguridad. Una película de largometraje requiere de mucha energía y como de mucha atención. Como director estás metido en miles de cosas, ¿no? Estás metido tanto en la puesta en escena como en los actores, en la producción, el departamento de arte. Y realmente se te viene el mundo encima, es como una experiencia como muy extraña, pero tienes que estar poniendo atención en un montón de cosas. Y el cortometraje de alguna manera es un buen entrenamiento justo para eso, es todo eso pero un poco más pequeño, ¿no? Creo que todavía puedes tener como un poco más el control. Levántate. No. Ya, Rosaura, ya. Ya te dije que no. No, Rosaura. ¡Te levantes! No, ¡Levántate! no, no y no. Alex, platícanos un poco acerca de tu película Distancias Cortas. Distancias Cortas es una película que trata de un hombre que se llama Federico Sánchez, que pesa más de 120 kilos. Es un hombre que sufre de obesidad mórbida y que vive enclaustrado en su casa y que el único contacto que tiene con la realidad o con el mundo o con la vida es su hermana, Rosaura, y su cuñado, que se llama Ramón. Como que lo fascinante que siento yo de Distancias Cortas es que justamente este personaje descubre a partir del arte o de la fotografía a relacionarse de una manera distinta con el mundo, ¿no? A relacionarse de una manera distinta con las personas, empieza a ser amigos, empieza a descubrir como las cosas pues bellas que puede tener la vida, ¿no? Cosas nada, como muy sencillas, muy, tal vez, muy de todos los días. Estamos con Paula Hopp, ella es directora de un cortometraje hermoso que se llama La Casa de los Lúpulos y que además está nominado al Ariel. Paula, ¿de qué se trata La Casa de los Lúpulos? ¿Cuál es la anécdota en este hermoso cortometraje? Bueno, La Casa de los Lúpulos es un cortometraje que es un retrato familiar y la anécdota básica es que es un viaje físico y emocional hecho con imágenes de archivo, que en la mayoría son películas familiares, caseras, y cuentan la relación de mi personaje con mi papá a lo largo de un viaje hasta llegar a un destino final que fue la casa donde ellos pasaron tiempo en la infancia en una casa en la playa. Entonces es un perfil bastante casero, por así decirlo, y que termina contando una historia de amor, una historia de pérdida y una historia de dejar ir y de encontrar como otros caminos en la vida. Tenía algo claro, que era que yo quería formar retratos emocionales, ¿no? Y como distintas atmósferas, y que cada atmósfera tenía una imagen distinta que trabajé con el fotógrafo o que busqué en el material de archivo, ¿no? O que tuve que recrear. Entonces creo que es un viaje que te lleva de una atmósfera emocional a la otra. ¿Y cómo fue tu proceso de realización para este cortometraje, que además es un cortometraje documental? El proceso, más o menos en tiempo, fue como de 6-7 meses, lo que duró el curso de documental en el CCC. El proceso del documental como que es muy distinto al de la ficción, porque no es como tal cual escribir un guión y luego filmarlo de alguna manera, como que ya hay una guía establecida, sino que es un proceso, digamos, un poco más intuitivo. Es empezar a aventar ideas sobre qué tipo de documental quieres hacer, qué tipo de búsqueda, y a partir de ahí que la realidad se vaya adecuando a eso. Y después de filmarlo, digamos que ahí tienes como un 40% de la película clara, pero también todo se construye hasta que llegas al montaje. Entonces ya cuando es en el montaje, en mi caso fue cuando realmente ahí escribí el guión de la película y pude ordenar las imágenes pues, para tener una historia. ¿Y qué es para ti en este momento de tu carrera estar nominada al Ariel? Pues de entrada es una gran sorpresa, ¿no? La verdad es que
jamás lo hubiera imaginado y es como un honor estar nominada a algo que puede ser reconocible por la Academia. Sin embargo, creo que también es una gran oportunidad para que el cine mexicano siga sonando, ¿no? Y como proyectos estudiantiles, que al fin y al cabo es mi caso, puedan seguir también sonando y levanten ahí la bandera de que el cine sigue avanzando y se siguen haciendo pelis y ahora ¿no? Como las nuevas generaciones van a llegar a hacer otro tipo de películas. ¿Y por qué decidiste ser directora de cine? ¿Qué es para ti el cine? Pues creo que esa decisión estuvo como muy marcada por mi infancia. De alguna manera siempre fui una persona muy familiarizada con el teatro, ¿no? Con el cine, como con todo ese espectáculo audiovisual. Y me formé así, me encantaron las historias, siempre como que fui una contadora de cuentos de alguna manera. Y en algún momento descubrí que eso podía hacer una carrera y me podía dedicar a eso y ahí como que me maravillé. Y para mí el cine es eso, es una herramienta como para mí extremadamente bella donde puedes relacionarte con los otros. Ahora estamos con Rodrigo Ruiz Patterson. Él es director de un cortometraje que se llama Australia, mismo que ha sido premiado en un par de ocasiones y también fue nominado al Ariel. Rodrigo, cuéntanos de qué se trata Australia. Pues Australia es la historia de Elena, es una mujer en sus 40 que está obsesionada con tener un hijo. Y justamente en la historia vemos cómo fracasa en su último intento, ¿no? Recoge los resultados y coincide con que los vecinos de la casa junto regresan con su bebé recién nacido al hospital, que es una pareja más joven. Y ella pues se obsesiona un poco con que los vecinos no cuidan bien al bebé en la otra casa. Y un día que se van, se mete y se roba el monitor para escuchar y empieza desde su casa a escuchar todo lo que pasa en la casa de al lado. ¿Y cómo decides tratar un tema como este a través de un cortometraje de ficción, en donde además tú eres coescritor? Yo empecé a escribir como personajes, yo así hago un poco las cosas. Escribo monólogos de personajes como para, ¿no? Y salió el personaje de Elena. Yo escribí un tratamiento del guión a partir de este personaje y de las cosas que yo había descubierto en los monólogos internos del personaje, ¿no? Y de sus constelaciones familiares y sociales y culturales, etcétera. Llegó un momento donde yo llegué a un tratamiento que era muy diferente al resultado final, donde yo siempre tuve la desconfianza pues de hablar de un tema tan femenino como es el deseo de embarazarse y la obsesión maternal. Entonces Claudia Sanluz es mi mejor amiga y le pasé lo que había escrito y le pedí que escribiéramos juntos un siguiente tratamiento y me ayudó mucho como por tener la certeza de que el punto de vista femenino estaba pues bien escrito, pues que era verosímil. Yo creo que nosotros ya nos tenemos que ir. ¿Sí nos podrían ayudar con los platos? Claro. Nos vemos en la despedida. Victoria, por favor. Sí. Gracias. ¿Y a qué retos te enfrentas cuando realizas un cortometraje? Depende mucho del cortometraje, creo que es algo que no se puede generalizar. Depende de qué historia estés contando. Cuando no hay, digo, en el CCC somos bastante privilegiados realmente. Ahora, ya que estoy fuera, pues es mucho más difícil levantar un cortometraje como este. El hecho de tener todo el equipo y de tener como las asesorías, digamos, estás cobijado en todo momento. Y aún así hay cosas que salen mal. Mi cortometraje pasa realmente en dos casas y una casa es la casa de mi abuela, la otra es la casa de mi primo. Son dos casas contiguas en una privada y aún así hay N mil cosas que pueden fallar, ¿no? Por ejemplo,
Nosotros necesitábamos que lloviera un día y nos esperamos a la lluvia y no llovió y justo llovió cuando no tenía que llover. Por otro lado, pues bueno, independientemente de la parte de producción, pues viene la parte de la historia, la parte ya más creativa, digamos, donde puede también fracasar un corto muy duramente. Yo en este caso yo traté de hacer un corto pequeño para tratar de concentrarme más en la dirección de los actores y en realmente contar una historia interesante y concentrarme en los momentos dramáticos de la historia y contarlos de la mejor manera sin tener grandes complejidades de producción. Si tuviéramos que hacer un top 5 para llevar un cortometraje a buen puerto, ¿cuáles serían tus puntos? Creo que tener un guión sólido ayuda muchísimo. Tener un guión sólido, en mi opinión, es la mitad de todo. Tener unos buenos actores y un buen crew, especialmente si es de tus primeros cortos, tener mucha gente en la que confíes ciegamente, que sabes que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Ayer soñé que me moría. Estaba en alguna parte. Durante 40 años el CCC ha formado a varias generaciones de cineastas y se han obtenido más de 700 premios a nivel nacional e internacional. Es reconocida como una de las escuelas de vanguardia en la enseñanza y en la formación de profesionales en las áreas técnicas y artísticas del cine mexicano. Eddie Rubio es estudiante del CCC, está a punto de egresar y uno de sus cortometrajes dentro de este periodo es Lucha, un cortometraje que, por cierto, ha recibido muy buenas críticas. ¿De qué se trata Lucha, Eddie? Lucha es la historia de Jorge, que a la muerte de su padre, un luchador de lucha libre, regresa al gimnasio donde creció y trata de evitar los recuerdos de este gimnasio porque fueron muy dolorosos, pero estando ahí se empieza como a encontrar nuevas pistas de quién era en realidad su padre. La historia va de cómo él decide si deshacerse de su pasado o afrontarlo en el presente. Es una película de mezcla entre drama y acción. ¿Cómo seleccionas los temas para hacer un cortometraje? ¿En qué te inspira? Muchas veces vienen de temas que siempre te han gustado, pero es en el momento que los puedes ejecutar. Yo creo que siempre deberíamos de hacer temas que nos llegan. En el caso de Lucha, por ejemplo, fue mi pasión por la lucha libre y por las artes marciales, además de una experiencia personal con mi papá. ¿Qué retos te enfrentaste en la grabación de este corto? El CCC nos apoya con equipo y con cierta parte del presupuesto, sin embargo el cortometraje, al ser de acción, requiere de stunts, ir a contarle a efectos especiales, a los stunts que lo queremos hacer y que no tenemos dinero, y juntarlos poco a poquito y justo ir en contra de las ideas que se tienen en el cine mexicano de cómo hacer el cine, porque tienes que ir vendiendo tu proyecto diferente a cómo se hace el cine en México. ¿Cuál fue la experiencia al realizar un cortometraje de acción, puesto que es un género que no estamos acostumbrados en materia de producción aquí en México? Una parte fuerte del trabajo fue el diseño sonoro, que nos tardamos muchísimo haciendo, y ellos respondieron muy bien, decían que sentían los golpes, y eso para mí, ver que lo sentían como yo, fue lo más impresionante. ¿Por qué se tardaron en el proceso sonoro? ¿Qué es lo que involucra? ¿Cuál fue la complejidad? Pues justo al no tener referencias de cine de acción mexicanas, es muy difícil asesorarte en ese aspecto. Una cosa que nos dijeron de base es, no le pongas golpes de las películas gringas porque no va a sonar bien. Lo intentamos justo nada más para checar y justo sonaba exageradísimo. Entonces teníamos que crear golpes fuertes, pero golpes propios de la película. Entonces creamos uno por uno los golpes. Generábamos un golpe con la mano en el estómago, luego le poníamos un poquito de colchoncito y así empezábamos a armarlo.
Entonces fue un trabajo casi artesanal, poco a poquito, y con Iván Ramos, que es el diseñador sonoro. Mi afición por la lucha libre me llevó a investigar muchísimo más, antes incluso de crear el corto. Sabíamos de la existencia del Gimnasio Gloria, porque fue uno de los más antiguos en México que hacía lucha libre y box. Y de ahí partimos con el hecho de qué tenía el Gimnasio Gloria que lo hacía único, ¿no? Entonces empezamos a buscar referencias de arte al respecto y nos dimos cuenta que había gente que tenía colecciones increíbles, nos ayudaron, nos prestaron. Y por otro lado, el hecho de que la lucha libre para mí es como parte esencial de la cultura mexicana, como que se ha perdido la idea de que los luchadores se lastiman en el ring, y es que es fuerza, o sea, sí es un performance, pero sí lleva golpes de verdad, o sea, los golpes sí pasan, y entonces un luchador sí te puede golpear, un luchador sí te puede lastimar, y para mí era importante también mostrar eso, como la fuerza de un luchador. Era importante juntar los elementos de mi historia junto con un realismo en la lucha libre mexicana, basándome en personas de la lucha que yo conocía. De hecho, muchos de los nombres son referencias a luchadores que existen, sus nombres reales. O sea, los protagonistas están basados en nombres reales de luchadores. El malo se llama Galindo, como el Cardenal Galindo. Entonces, juntar esos elementos de todo lo que me gustaba de la lucha libre junto con la realidad de las artes marciales, el dolor de las artes marciales y el contexto de los luchadores abajo del ring, para mí era lo más importante. Yo quería hacer un homenaje a la lucha libre. Y para mí el cortometraje significa el esfuerzo y la dedicación de todos para crear un sueño que teníamos. Como por primera vez plasmar de manera exacta lo que yo tenía en mi cabeza. Fue increíble porque todos me ayudaron a que saliera exactamente lo que yo tenía en mi cabeza, y al verlo pues, fue impresionante. O sea, fue como si pudieras palpar un sueño. Los cortometrajes tienen la increíble facultad de contarnos grandes historias en breves momentos. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales. En nuestro podcast, en iTunes y en el canal en YouTube puedes encontrar todos los capítulos para que los veas las veces que tú quieras. Y si tienes algún comentario, los esperamos en nuestro Twitter y en Facebook. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.